oportunidad y vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5 y su versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 1. Pues vamos a leer la palabra del Señor siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 1 dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna en los cielos, hecha de mano eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos y angustia, porque no quisiéramos ver desnudos, sino revestidos, para que la morada sea absorbida por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las alas del Espíritu. Bien, mis amados hermanas, en esta hermosa oportunidad, qué bueno cuando vemos la bendita palabra de nuestro Dios. Interesante ver la palabra del Señor. El tema: esperanza de habitar en la presencia del Señor. Qué interesante ver el tema: esperanza de habitar en la presencia del Señor. Por eso es importante, hermana y hermano, sigamos adelante en la obra de nuestro Dios. Seamos fieles a nuestro Dios, ya que nuestro Dios es tan bueno, tan excelente con nosotros. Nos anima y nos habla a través de su palabra. Y nosotros tenemos que hacer esfuerzo para seguir adelante, para entonces habitar en la presencia del Señor. Queremos estar en el hogar de Dios, pero tenemos que hacer esfuerzo, tenemos que buscar a Dios, tenemos que perseverar, tenemos que esforzarnos y lucharnos. Pero también, amigo, es interesante que usted escuche la palabra de Dios. Por eso el tema: esperanza de habitar en la presencia del Señor, que queremos estar en el hogar de Dios. Amigo, ¿qué necesita usted? Aceptar a Cristo Jesús. Y no solamente aceptar a Cristo Jesús, sino hacer un esfuerzo de vivir su palabra, poner en práctica su palabra. Es interesante, pero tampoco no le digo yo, amigo, que aceptando a Cristo todo va a marchar bien. No, aquí en este mundo tenemos un adversario que va a tratar la manera de desviarnos en los caminos de Dios para no llegar en ese hogar donde está Dios, habitar en la presencia del Señor. Por eso dice la Biblia: tenemos un hogar en el cielo. Hermana y hermano que está pasando por momento difícil, déjame decirle: haga esfuerzo, hermana, hermano, sigamos adelante. Nosotros lo vamos a vencer cualquier obstáculo en el nombre del Señor, porque la misma Biblia lo dice: tenemos un hogar en el cielo, y no está diciendo en la tierra. Déjame decirle, la palabra de Dios: tenemos un hogar en el cielo, dice. No está diciendo en la tierra. Es interesante ver esto.
mi amado hermana, porque muchos dicen que nosotros estamos aquí, que cuando pasamos por pruebas estamos ahí sufriendo en el infierno, dicen las personas. No, la Biblia dice que tenemos un hogar en el cielo, dice. Y como hay tres cielos, primer cielo, segundo y tercer cielo, este es el tercer cielo. Por eso tenemos un hogar en el cielo. Bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña que un día será destruido, pero en el cielo tenemos una casa permanente construido por Dios y no por seres humanos. Oiga bien, hermana, interesante ver la palabra del Señor. Hagamos esfuerzo de seguir adelante, amigo, acepte. Hay una promesa en la Biblia, por eso el tema esperanza de habitar en la presencia del Señor. Qué interesante ver la Biblia. En esta hermosa oportunidad, mi amado hermana, es interesante ver la palabra del Señor, esperanza de habitar en la presencia del Señor. Tenemos un hogar en el cielo. Por eso dice, bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda, dice, de campaña que un día será destruido, pero en el cielo tenemos una casa permanente construida por Dios y no por seres humanos. Mire, qué interesante. Por eso no lo vengo yo a decir mentiras, hermana. Yo vengo a hablar la verdad. Tenemos un hogar ahí arriba para habitar en la presencia del Señor. Imagínense que cuando nosotros los cristianos, las hermanas, los hermanos, que han experimentado, nosotros cuando asistimos, cuando perseveramos, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, cuando hacemos un esfuerzo para obedecer a Dios, realmente cuando cantamos a Dios de corazón, realmente llegamos en la casa de Dios para alabarle de corazón. Sentimos su presencia, una presencia hermosa, sobrenatural, que solo nosotros lo experimentamos, que nadie puede más experimentarlo. El que no acepte a Cristo Jesús no puede experimentar esa presencia divina que nos da fuerza para poder seguir adelante en la obra de Dios, hermana. Imagínese. Y al estar allá arriba, ¡qué bendición! Por eso, el hogar aquí algún día será destruido. Sea un terremoto, sea en el juicio de Dios, no sé, pero se va a caer, ahí sí que será destruido por mismo Dios. Pero tenemos un hogar, dice la Biblia, pero en el cielo tenemos una casa permanente construida. Oiga bien, amigo, oiga bien, hermana, construida por Dios y no por seres humanos. Imagínese, el mismo arquitecto, sea Dios el que ha diseñado. ¡Qué tremendo! Usted se da cuenta acá. Hay casas diseñadas por arquitecto, por ingeniero, ingeniería. Si usted mira, admirable esta casa, está bien hechecita. ¿Cuánto más el verdadero arquitecto que es Dios? Realmente Él lo tiene construido esa casa, ha construido esa casa, esa habitación para estarnos con Él y que su presencia esté ahí con nosotros. Oiga, hermana, por eso dice, tenemos una casa permanente, dice, construida por Dios y no por seres humanos. O sea que el ser humano tendrá la habilidad, tendrá la capacidad, tendrá la inteligencia, porque Dios le ha dado la inteligencia, con un poquito de inteligencia le ha dado Dios. Y mira qué casa la que construí, dirá, pero ese es un poco de capacidad de inteligencia
Pero ahí arriba, en el cielo, hay un hogar donde vamos a habitar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, construido nada menos con el arquitecto y diseñado con el arquitecto que se llama Dios Todopoderoso. Por eso es importante. Y esa casa no va a caer, dice. Aquí esta casa podría caerse cuando, ya les dije, un terremoto o algún juicio de Dios que vendrá sobre el mundo entero. Claro que sí, pero el que está hecho ahí arriba permanece, está construida por Dios y no por seres humanos. Imagínense, el ser humano se puede echar el lujo y decirle, ¡ja! ¡Qué casa! ¡Qué habilidad! Y un poquito de sabiduría, un poquito de capacidad, un poco de inteligencia, pero el dueño de la inteligencia es Dios. Imagínense cómo está construido ese edificio ahí arriba, donde realmente estaremos, vamos a habitar en la presencia del Señor, en el hogar de Dios. Estaremos ahí. Y entonces tenemos que hacer esfuerzo. Hermana, oiga, en esta hermosa oportunidad, hagamos esfuerzo, busquemos de Dios. Fíjese que no podemos llegar a ese lugar mientras que no perseveramos, hermana. Usted tiene que perseverar, hermana. Usted tiene que hacer esfuerzo. La misma Biblia dice que esforzado para entrar por la puerta angosto, porque muchos procurarán y no podrán entrar, dice. Hermana, es necesario perseverar. Es necesario asistir, es necesario congregarse, es necesario practicar la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios. Obedecer a Dios es cantarle, obedecer a Dios es adorarle. Pero si usted no va en la casa de Dios, usted no va a adorar a Dios, usted no va a llegar en este hogar donde está preparado para todo ser humano que quiera llegar ahí. Dios ha dejado para todo al ser humano para que haga esfuerzo, pues, para que viva la palabra. Qué interesante ver la palabra de Dios en esta oportunidad. Por eso, creyente que confía en el Señor. Bueno. En el versículo 7 dice, pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. Oiga bien, hermana. Oiga bien, hermano. Oiga bien, amigo. Acepte a Cristo, amigo. Reconozca que hay un dueño de nuestra vida. Reconozca que hay un Salvador del mundo, que es Jesucristo, que vino, habitó en medio de la humanidad, platicó con la humanidad, se hizo humano solo para venir a morir en la cruz del Calvario, para salvarnos, para limpiarnos nuestro pecado. Por naturaleza veníamos pecaminosos, traíamos pecado, pero gracias a Cristo que vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó, dice la Sagrada Escritura, porque Cristo resucitó, la tumba quedó vacía. Y por medio de eso tenemos acceso hacia el Padre por medio de Jesucristo, de la resurrección. También nosotros tenemos vida, vida eterna, vida en abundancia en Jesucristo, hermana. Qué maravilloso ver la palabra de Dios. Por eso es interesante. Pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. Bueno. No vemos ese hogar, pero confiamos que un día estaremos en ese hogar. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es nuestro manual. La Biblia es el amigo fiel. La Biblia es el que nos guía. La Biblia es el que nos da la dirección hacia el Padre. La Biblia es el que nos orienta qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él, dice. Qué lindo, mis amados hermanos. Dice que también
somos nosotros embajadores de Cristo, o sea, representantes de Cristo en la tierra. Oiga, hermana, oiga, hermano, si está pasando por lucha, por prueba, por problemas en la vida, haga esfuerzo, siga adelante. Qué privilegio que tenemos nosotros los cristianos. La palabra cristiano significa aceptar a Cristo. Jesús significa ser discípulo de Cristo, significa seguir a Cristo, significa hacer lo que Cristo hizo en este mundo y nos vino a enseñar. Nosotros somos embajador de Cristo, representante de Cristo. Siéntase orgulloso, feliz, pero esperando que ese representante de Cristo está representando de verdad. La gente diga, ah, sí, este es verdadero cristiano. Pero si la gente dice otra cosa, no somos embajador de Cristo. El versículo 20 dice, ahí mismo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos, hagan las paces con Dios, dice. Qué interesante ver la Biblia, mi amado hermana y hermano. Vivimos para agradar a Dios. Oiga, hermana, oiga bien, hermano, amigo que está en sintonía. Vivimos para agradarlo, por eso tratamos de obedecerlo, ya sea en esta vida o en la otra, dice el apóstol Pablo. Comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque todos nosotros vamos a tener que presentar. Oiga bien, hermano, oiga bien, hermana, oiga bien, amigo. Usted no se va a escapar, amigo. Es que yo no acepté a Cristo, es que yo no escuché. Aquí dice la Biblia en el versículo 10, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue, dice la palabra de Dios. Hermana, es importante ver la palabra de nuestro Dios cada momento, cada día. Usted debe poner en práctica la palabra de Dios. Amigo, debe aceptar a Cristo Jesús. Yo no le estoy diciendo de que cuando acepte a Cristo ya no va a subir o ya no va a pasar. No, aquí en este mundo va a pasar un montón de cosas, pero eso no nos desvía en los caminos de Dios. Eso no nos separa del amor de Cristo. Eso no nos desvía en Cristo. Nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús en las buenas o en las malas. A nosotros no nos interesa eso. Nosotros lo que nos interesa es llegar a donde está ese hogar especial que Cristo nos fue a preparar. Como dice, muchas moradas hay para vosotros. Dice, muchos lugares hay para vosotros, dice Cristo. Así que Dios bendiga su palabra y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa oportunidad por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú hablas, Señor, al ser humano. Gracias, Señor, en esta hermosa oportunidad. Yo bendigo la audiencia de este programa y de La Voz de Cristo en su hogar. Señor amado, bendecimos a los que han escuchado tu palabra, han escuchado tu voz, pero hoy, Padre, los bendecimos en tu nombre, sabiendo que tú eres el único Dios, el que ayuda al ser humano. Pero en esta hermosa oportunidad, bendigo a cada uno por nombre, mi Dios. Muchas gracias por darme la oportunidad, Señor, otro mensaje más. Gracias, Padre, porque nos hablas a tiempo y no fuera de tiempo. Tú hablas a través de tu palabra al ser humano. Muchas gracias, Señor, en esta hermosa oportunidad. Padre, en esta hermosa oportunidad, muchas gracias, Jesús. Amén y amén.
Bien, mis amados hermanos, en esta hermosa oportunidad, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes por nombre, donde están en sintonía de este programa Cristo, el Consejero Fiel, que se transmite de 4 a 5 de la tarde en esta emisora, La Voz de Cristo en su hogar. Que el Señor os bendiga a cada uno de ustedes. Yo sé que hay mucha audiencia de La Voz de Cristo en su hogar y de este programa Cristo, el Consejero Fiel. Este programa es transmitido por Iglesia Tabernáculo de Dios Betania, de Aldea Pueblo Nuevo, municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango, ciudad de Guatemala, Centroamérica. Ahí nos tiene el Señor trabajando. Sigamos adelante y no desmayemos, sino pongamos la mirada en el Todopoderoso. Que Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad, si así es la voluntad del Señor.